como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Aquí estoy, siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pisadas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos, desde el infinito, me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Y así comenzamos este nuevo programa de A Vos Te Cuento Buenos Aires. Y como siempre, ya dando órdenes y con el dedo, Tere Mármol en el control técnico y nuevamente con el profesor Andrés Bestarmayo. Y hoy vamos a continuar con el famoso, aquel ciclo que algún día charlando, tomando un café, dijimos, ¿por qué no lo hacemos? Porque es muy poco frecuentado, el de los orígenes, de aquel primitivo arte americano. Y cuántas cosas se esconden, ¿no? Fíjate lo que hay acá arriba. Veo que has trabajado en esa producción toda la semana, así que estuviste estudiando, trabajando. Sí, porque quise tocar hoy en una primera parte un tema que también es un tema mal visto, mejor dicho, mal estudiado. Uh-huh. O sea, se lo idealiza mucho, se lo llena de colores, de fantasías, y no fue así. Fue muchísimo más duro, que fue la inmigración. Seguro. Que fueron los otros desterrados. Seguro. Eran desterrados también. Seguro. Y encima en un lugar donde no se hablaba su idioma, en un lugar donde si les dolía una muela no sabían qué hacer. Y vamos a leer después un poema muy chiquito tuyo que tiene que ver con eso y con algo mucho más simple, pero tan simple como profundo, que es poder comunicar aquellas cosas más que necesarias, aquellas cosas primarias y cotidianas, y no poderlo hacer. Y antes de leer ese programa, porque hiciste un escrito muy grande sobre la inmigración. Uh-huh. Es un poco duro, yo lo leí completo. Es como que al mejor estilo Bestarmayo, con toda la verdad, ahí, a flor de piel, sin ningún tipo de resguardo, ¿no? O sea, creo que este ciclo, estos 5, 6, 7 programas, no sé cuántos van a ser, porque creo que tenemos un invitado importante. Hemos tenido ya 2 de lujo, super lujo. Para los que nos están escuchando, el ciclo está subido a YouTube, así que ahí A Vos Te Cuento Buenos Aires, si lo encuentran. Donde compartimos estas charlas con Pastor Arena y Ana María Llamazares. Sí, ambos dos me han dejado así deslumbrado, porque como el tema es tan poco frecuentado, el de los orígenes, aquel del arte americano, que es especialista para los estudiantes, y creo que después se hizo esa materia y ahí termina la cosa. Uh-huh. O sea, no es que continúan con eso, sino aprueban la materia y van hacia lo clásico, hacia lo tradicional. Y vos sabés que el ciclo grande de mi programa, o sea, mi programa está dedicado a literatura, tango y teatro. La literatura, el tango y teatro argentino, tiene muchísimo de esto que nosotros estuvimos hablando, pero muchísimo. Muchísimo. El Discepolo decía, Armando, ¿no? Decía,
mi piedad crea a esos personajes. Dice, es mi piedad. Dice, por lo poco que tienen para poderse defender y la pretensión de una vida digna. Claro. Es famoso, después lo voy a leer, lo tengo acá, lo que decía él, ¿no? Dice, mi piedad los crea. O sea, ese fracaso es encontrarse en un lugar totalmente ajeno y encima despreciados. Totalmente despreciados. O sea, porque es mentira y tal cual, como lo hablamos muchas veces con Antonio Bacareza, que es el nieto de don Alberto Bacareza, que ha estado acá muchísimos. Hemos hecho 16 programas con él, porque muy poca gente conoce a Antonio Bacareza, a Alberto Bacareza hijo. Claro. Se conoce al padre, al sainetero, pero al poeta, aquel que tuvo que ver mucho con la fundación del ISER, cuyo programa de radio después de 60 años se sigue dando todos los domingos, las dos carátulas, y otras tantas cosas más, ¿no?, que hicieron. Y cuando he hecho este tipo de programas, porque me gusta contar la verdad, o sea, no hay que endulzarlo. La pasaron muy mal los inmigrantes, ¿no? Primero que las promesas no se cumplió ninguna. Cuando llegaron acá ya no podían volver. Algunos lograron volver, pero otros tuvieron que luchar. Salvo aquellos que fueron directamente a las provincias, donde fueron a las colonias. Por ejemplo, Entre Ríos, Misiones, el sur, fueron directamente ahí. Pero los que se quedaron en Buenos Aires la pasaron muy mal. Y hay tantas obras que hablan del inmigrante, del teatro, sobre todo el género chico está repleto de inmigrantes, sobre todo se la agarran con el italiano, bueno, que fue el más voluminoso. Y vos fíjate, y te estoy dando un pie muy grande. O sea, nosotros estamos tomando un café, o sea, que estén los micrófonos es una casualidad, nada más, y que esté allí Tere Mármol es otra. Se repite una historia, de otra forma, pero se repite la historia del gaucho. Sí, es cíclico, la problemática es cíclica. Pero exacta, se repite exacta, o sea, todo el tránsito que hace el gaucho a través de toda la literatura gauchesca, que ya si Dios lo permite, este año tendremos un ciclo, tal vez hacia más fin de año, completo a toda la literatura argentina, y sobre todo le voy a dar mucha importancia a la gauchesca hasta llegar a cuando redimen al gaucho, que va a ser Ricardo Buralde con sus 2 segundos sombras. Pero también va a tener otra tendencia, lo va a llevar para otro lado. O sea, en el momento que Martiniano Leguizamón escribe Calandria, le pone punto final a aquel gaucho perseguido. Pero vos encontraste ahí unos papeles que son muy interesantes, que el otro día me hablabas, de Santos Vega con la versión de Mitre. Claro, vamos a ir viendo el Santos Vega, que es el lírico de la gauchesca, y el problema está con Juan Moreira. Con Juan Moreira está. Qué bueno. El problema está con Juan Moreira. O sea, todo el teatro moreirista, claro, ¿no es cierto?, que es el gaucho perseguido, donde la ley para el gaucho no existe. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, toda la transformación que va haciendo a lo largo de la literatura, ¿no es cierto?, comenzando ya, y vos fíjate que ambos dos, tanto el gaucho como el inmigrante, van a ser perseguidos a muerte. Se van a igualar en muchísimas cosas. O sea, fíjate, la primera obra que se conoce de teatro argentino... Ahí déjame hacer una acotación. Ahí tenés un punto entre la visión, que por ahí era innata, de criarse en el campo, entre los criollos y las montoneras indias,
o los resguardos indios, había una visión casi anarquista del inmigrante republicano, en cierta medida con una visión libertaria. Hoy sé que se habla tanto de la libertad. Claro. Ellos habían incorporado el concepto de libertarios, ¿no? Claro, vos fijate que tanto de un lado como del otro, y después me gustaría que hables un poco de ese falso nacionalismo, el nacionalismo y el otro nacionalismo, claro. Porque son tres totalmente distintos. Hay tantos, tantos como argentinos. Creo. Claro, y vos fíjate que, como te decía, vamos a hacer una línea cortita porque no se puede explicar. Desde la primera obra, la más antigua, que se recuerda de teatro argentino, El amor de la estanciera. Uh-huh. El amor de la estanciera, te hago un breve resumen. Es una estanciera. Se le decía a la gente que vivía en la estancia, los peones, claro. Eran estancieros, vivían en la estancia. No es que esa chica era una estancia, que hoy se entiende estanciera por los dueños. En aquel entonces no, vivía en la estancia. Y el amor de la estanciera está entre un portugués rico, que tiene caballos y tiene eso, que el padre de ella lo apoya mucho, y un pobre peón, un gauchito. Claro. ¿Con quién se queda de los dos? Él lo único que le ofrece es el caballo que era de la madre. Vos fijate el simbolismo, ¿no? El caballo el cual montaba su madre. La historia, lo que viene, el ayer, ¿entendés? ¿Y con quién se queda ellos de los dos? ¿Con quién se quedaba? El padre defiende a las nuevas razas que están viniendo, el progreso. Ella está entre uno y el otro, ¿no es cierto? Entre uno y el otro, que es lo que va a pasar un poco con el Santos Vega de Rafael Obligado, y finalmente se queda con el gauchito. Pero se queda con el gauchito, y digo gauchito, pero un chico joven. Claro. La palabra verdadera es gaucho, ¿no es cierto? Ese hombre que fue el continuador de. Hay un punto de separación que no está muy claro entre aquellos primitivos y el gaucho, no está muy claro. ¿Y qué significa esa obra? Esa obra está significando, primero, que habla de todo lo que va a ser después el nacionalismo. Primero. Segundo, que el inmigrante no es bien visto. Y de esas obras hay muchísimas. Seguro. Y continúa así 10 años después de escribir la verdadera obra que crea la división, es el Juan Moreira. Juan Moreira era un bandido, Juan Moreira era un delincuente. Que tuvo que matar por situaciones, etcétera, y bueno, y está continuamente perseguido por la justicia y la ley. Para él no hay ni justicia ni ley, simbólicamente. De ahí vendrán 20 obras, por lo menos, detrás, con la misma temática. Es el gaucho perseguido, Pastor Luna, todo eso. Juan sin Juan sin patria, bueno, otro tipo de 10 años después de ese moreirismo, lo que se llama toda la línea moreirista, que es la que el gaucho es perseguido. Para el gaucho no hay ni ley ni justicia. O sea, no te olvides que hay un punto de inflexión dentro de la historia gauchesca, que es el alambrado. Claro. El alambrado le pone límite. Claro. Ya no puede cazar el animal que andaba ahí, lo mataba, lo comía y ya está. Cortaba la fruta, la comía y qué sé yo, llovía y se ponía debajo, ya no. Ya al estar alambrado ya eran estancias. Cosa que después en una frase, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas.
va a tener muchísimo que ver. O sea, te estoy haciendo un resumen de un resumen de un resumen de un resumen. Porque nada más que hablar de Juan Moreira nos llevaría... Del eje esencial que pero el eje esencial es Juan Moreira. O sea, porque da todo un espectro de obras de teatro y de literatura que exactamente va a llevar a esa creencia del antiguo gaucho, de cuando el gaucho va a pasar después a ser paisano. Sí, y eso es con Martiniano Leguizamón, en Calandria. Y no te olvides que estamos en un proceso histórico con esta vinculación permanente con la cultura de élite de Europa, entre el romanticismo, un neoclasicismo y posteriormente lo que va a dar, que es algo de lo que estás vos comentando, el modernismo, esa proyección que trata de buscar ese pasado para volverse a proyectar, ¿no? Entonces tiene que saber de dónde viene para saber hacia dónde va. O sea, y eso tiene mucho que ver el romanticismo, con el amor a la tierra, las tradiciones. Fíjate que en el romanticismo, y hacemos un paréntesis, en el mundo de la música, el romanticismo crea las escuelas nacionalistas. Claro. O sea, y aquí no estábamos excepto de todo eso. Tanto es así que el Santos Vega de Rafael Obligado, el Santos Vega incorpora dos tendencias. Primero, el romanticismo, y segundo, algo que es muy raro, pero lo hace estupendo y te lo podemos, no sé si hoy nos va a dar el tiempo, usa todo el impresionismo, pero en literatura. Claro. Bueno. Le mete las luces y las sombras, las luces y las sombras, las luces y las sombras. Desde la proyección de las artes plásticas, eso lo ves como algo que es interesante en ese sentido, es porque justamente como por lo menos tuvimos una mayor cantidad de años de una visión liberal en la historia, todo lo que tenía que ver con el modernismo estaba relacionado con el nacionalismo y a partir de ahí con las dos figuras emergentes tan negativas para la humanidad como fueron Hitler y Mussolini, ¿no? Entonces, esos nacionalismos fueron vistos en determinado momento como malas palabras. Y a nosotros en la academia casi nos bloquearon la posibilidad de rever lo que era la modernidad, ¿no? Entonces, ahí vos tenés una visión que en aquellos programas de La Boca lo habíamos hablado, que esa visión, ¿ves?, desde el punto de vista de rever, de analizar nuevamente, de tener una tradición mítica, fortalece a todo pueblo. Entonces, evidentemente que estos escritores en Argentina, en este nuevo pago, en este proyecto nuevo, necesitaban arraigarse, necesitaban tener esa parte mitológica. Fíjate un detalle. La mayoría de ellos son anteriores a la generación del centenario. Y sí. Porque con la generación del centenario es como que da una vuelta de pega la vuelta. O sea, todos aquellos de cuando se iba a conmemorar los primeros 100 años de la libertad. Pero te sigo contando esto. Yo estoy a disposición. Sí, te sigo contando esto porque es interesantísimo. 10 años después que se escribe el Juan Moreira, o sea, que se escribe toda la serie de gauchos perseguidos, ¿no es cierto?, donde ni ley ni justicia. Sí. Perseguidos, parias. Fuera del sistema, marginales. Totalmente fuera del sistema. Hasta que Martiniano Leguizamón escribe Calandria. Calandria es un parecido al Moreira en miniatura. ¿Y cuál es la diferencia? Lo voy a decir fácil. Podríamos hacer un análisis literario grande, pero no tenemos tiempo. Lo hace trabajar, termina trabajando. Claro. Le hace encontrar... Insertándose nuevamente en la sociedad. Lo hace insertar en la sociedad.
Bueno, Y- lo que tenemos ahí un punto importante, vos que trabajás todos estos temas, la clave del teatro, porque la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces la oralidad, esto de relatar la historia, era atrapante. Imagínate que no había radio, no había... Vos fíjate que comienzan a jugar con esto del Santos Vega, que le doy más importancia porque es la parte lírica. Ujú. O sea, el otro es muy encuadrado. Seguro. O sea, es sin esto y sin esto. El asunto es cómo vamos pasando hasta llegar a Don Segundo Sombra, que es Claro. en la segunda parte vamos a hablar de eso, de cómo se llega a eso, porque Don Segundo Sombra tiene mucho más de esotérico que de Claro. Claro. gauchesco. O sea, pero es hermosa, la obra es bellísima, es buscarse a sí mismo, es encontrarse. Toda la obra se trata de encontrarse a sí mismo en un mundo de gauchesco, ¿no es cierto? Mira, yo acá anoté, el primero de todos los Santos Vega es el de Hilario Escasubi. Ese es el primero que escribe Santos Vega, llamado Los Mellizos de la Flor. De la Flor era una estancia, Ujú. eran unos hermanos ahí. Después está el, que ahora vamos a leer un fragmento, que es el menos conocido y el que reivindica continuamente al indio. Es fantástico y la gente no lo conoce, no es muy conocido. El Santos Vega de Bartolomé Mitre, 1838. Mirá Lo vos escribe. las contradicciones que no tenemos, ¿no?, de nuestra historia. Claro. Y vos fijate que Bartolomé Mitre está después visto como un ultraliberal. No, y fíjate que se puede relacionar, todo tiene que ver con todo. Habíamos hablado de la guerra de Chaco y de la influencia que había tenido la Triple Alianza en la guerra con Paraguay. Y Mitre fue el reivindicador de esa Triple Alianza. Pero lo que no hacía, y esto la verdad que no lo conocía, es que haya reivindicado la imagen del originario, del indígena. Léelo, dale, que no... Me generaste todo este prólogo, ahora léemelo que... Claro. O sea, este es el Santos Vega de Bartolomé Mitre. Y dice: Santos Vegas, tus cantares no te han dado excelsa gloria, mas viven en la memoria de la turba popular. Ya esa frase me... Dije, bueno, ¿a dónde se dirige? ¿A dónde se dirige? Y sin tinta ni papel, que lo salve del olvido, de padre a hijo han venido por la tradición oral. Ya con eso... Está. O sea, ya con todo eso podemos... Con ese encuentro ya me salvaste la tarde, porque esa poesía no la tenía. Bardo inculto de la Pampa. No Ahí será- lo presenta. Está bien, pero fíjate vos que... Pero vos fíjate, ahí lo presenta. Si no será del bardo Todol, ¿no? Claro. No del barro, del bardo. Bardo inculto de la Pampa, como el pájaro canoro, tu canto rudo y sonoro diste a brisa fugaz. Y acá viene, A ver. y acá viene. Y tus versos se repiten en el bosque y en el llano, a lo largo de todo el país, por el gaucho americano y el indio Montaraz. Mira qué reivindicación a la cultura. Es larguísimo, original. no lo podemos leer, tiene muchas páginas. No, pero me lo llevo ya eso. Está buenísimo. Y mientras el gaucho errante, al cruzar por la pradera, se detenga en su carrera y baje del alazán, Linda imagen. baje del alazán Qué linda imagen. y ponga el poncho en el suelo, a guisa de pobre alfombra, y rece bajo la sombra, Santos Vega duerme en paz. Qué lindo. Mientras se haga eso, toma. Qué lindo. Mirá que toda esa etapa a mí me cuesta, ¿viste? Reordenarla. Porque no, lo que cuesta es el personaje. Después me lo... El personaje. Está genial. El personaje es Está genial. que me atrapó, porque yo lo había leído todo, el que más había leído era el de Eduardo Gutiérrez, que es la famosa novela. Ahora, ves que nuestra historia
esto de pelearnos entre todos. Es tonto, es retonto, porque todos hablan de lo mismo. De ir siempre con el puñal abajo del poncho y ver que el otro es el enemigo permanentemente. Mirá las cosas que nos perdemos, ¿no? Porque ese perfil, como tantos otros de Sarmiento, que se le hizo toda una visión con causa, ¿no? Pero tiene otros perfiles extraordinarios. ¿Quién te puedo dar 8 horas acá sin parar? Bueno, y de las cosas buenas que hizo Sarmiento. De Mitre lo mismo. Entonces, de las cosas buenas que hizo Sarmiento, más allá de sus errores, que los tuvo también. Eso, no, desde ya. Pero te puedo hablar 8 horas. El problema es que cuando idealizamos, no cuando lo llevamos y empezamos a estudiar al hombre, no a la búsqueda del ideal perfecto. Mira, busques donde busques. No hay nada de aquello que ha ido hacia adelante, que Sarmiento no haya metido la mano. No, eso desde también ya hizo las suyas, ¿eh? No, desde ya. O sea, hay que reconocer. Desde ya. O sea, sobre todo una frase que lo catapultó para siempre. Esa famosa frase que dicen Facundo es el que... bueno, desde ya. Que tira abajo un montón de cosas. Pero no hay cosa que tenga que ver con un país grande, con un país de avanzada, con una cultura, sobre todo la cultura, la educación, donde él no haya metido la mano. Es que la proyección todavía está hoy. Esa mirada y esa estructura está hoy. Lamentablemente, cada vez con menos contenidos y con menos herramientas, pero... Y te termino esa línea que es justamente la línea de Santos Vega, al cantor popular, que es la de Rafael Obligado, que es famosa. Cuando la tarde se inclina sollozando al occidente. Y ahí es donde mete todo el impresionismo, pero en literatura. Hace todos los claros oscuros y mete el romanticismo por la tierra, los lugares, la tradición, lo mágico. Dice que una sombra, que si alguien deja la guitarra colgada viene la sombra, todo lo mágico que tiene el romanticismo. Bueno, esto que preparaste como programa hoy, que me parece extraordinario, y más con esta poesía que yo creo que mucha gente la desconocía, hasta aquellos que se dicen ser nacionalistas. El próximo sábado podemos decirle a la gente que vamos a hablar también de Guiraldes, pero en Mallorca, donde en cierta medida se origina este proyecto literario de Don Segundo Sombra. Guiraldes trabajó en aquella época en pintura con Anglada Camarasa en Mallorca. Y por suerte logré que una amiga, directora del área de Latinoamérica de las Islas Baleares, de la Universidad de las Islas Baleares, Francisca Yadopol, nos venga a compartir este rato con nosotros y nos hable de ese origen, de esta pintura impresionista, con una búsqueda de la luz del paisaje originario, de cada uno de los que iban a estudiar allá con Camarasa. Y tiene mucho que ver con esto que vos estás planteando, de ese plano esotérico relacionado con la estructura del color. Y vos fijate que hay, no nos da el tema, por eso voy a hacer un ciclo, porque el tema es para analizar punto por punto, porque es tan profundo cada punto. Borges decía que el hijo del gaucho, el gaucho con mayúscula, no era gauchito, era compadre. Se transforma después, claro. Se transforma en compadre. Se aporteña. Y ahí es donde va a venir la gran disputa con el inmigrante. Claro. Bueno, porque tiene también mucho que ver con ese arrabal italiano, napolitano, genovés. Sí. Sí, nuestro, o sea, ¿no? se van a enfrentar. Como también ves la otra fisonomía cuando vos empezás a delinear, aunque sea por superficie de imagen, muchas de las cosas del boyero, del gaucho nuestro, ya instalado en las estancias, tiene más de vasco. Sí, ya el gaucho paisano, ¿no? El gaucho paisano. Con las boinas, con las bombachas, con las alpargatas.
que son todos elementos muy europeos, con una tradición muy fuerte, que se arraigaron de tal forma acá que lo hicimos propio. Se sigue usando hasta hoy. Lo hicimos propio. Lo ves en Jesús María hoy, la mayoría de los muchachos. Todo esto que vos hablaste y vinimos hablando sobre el origen, lo tenemos en pleno siglo XX en todo lo que fue el teatro y la literatura. Sí. No te olvides que Martel, Cambaceres, escriben directamente en contra del inmigrante. La famosa novela En la sangre es en contra del inmigrante. Y Martel le echa la culpa de todos. Y fíjate cómo el tiempo también fue como tapando esa versión, ¿no? Porque viene la generación del centenario después. Porque muchas veces lo comentás y la mayoría de los jóvenes no tienen referencia de esto. Pero yo lo sentía cuando te hablaba de mi abuelo y la referencia de mi viejo con un posicionamiento muy nacionalista, había nacido en Ciudadela, y fíjate vos quién era el párroco de Versalles, que estaba enfrente, el padre Julio Envil, un vasco nacionalista que arma los tacuaras, que es el que arma el Ateneo Popular de Versalles. Entonces, hay una cantidad de cosas que vos fíjate la locura, ¿no? Que yo siempre me replanteé, porque muchas veces uno actúa sin plantearse las cosas más obvias, ¿no? Cómo un vasco puede ser nacionalista en Argentina, porque sea vasco y vasco, bárbaro. Ahora son tan vascos que cambian el contenido, pero siguen manteniendo esa búsqueda de origen, ¿no? Desfasado, que esto es una de las cosas que más hago hincapié yo, que tenemos que tener mucho cuidado. Fíjate lo que da lugar, ¿no? A una de las vertientes más duras de lo que fueron los 70, ¿no? Con los tacuaras. Entonces, ahí es interesante porque ese niño, que fue educado por ese cura, no podía mirar para atrás. Y si miraba para atrás eran los libros de la escuela que le indicaban el gaucho, pero no podían ir para su parte inmigratoria. Entonces, ahí es la primera pregunta que a mí me genera esta crisis, ¿no? Y que yo la traslado porque seguramente mucha gente se la hizo, y esto de lo que hablamos siempre, de las inclemencias de la situación ideológica, política, económica, de la ciudad más todavía, no te deja reverlos ni de preguntarte. Pero ahí hay un tema fuerte. No sé, como estamos tomando un café, no sé si te diste cuenta con qué cara nos están mirando desde el control técnico. Bueno, y eso quiere decir que tengo que ir a un intermedio musical. Por favor, Tere. Y continuamos aquí con el profesor Andrés Bestarmayo y este tema tan poco frecuentado, y lo sigo diciendo, que son los orígenes. O sea, porque cuando vos al chico le decís el gaucho cree que es ese de botas, y todo lo que tiene fue usado para los momentos más fuertes históricos. O sea, tiene mucho también que ver con alguien muy olvidado, con otra parte de la sociedad que fue muy olvidada, y la mayor parte del ejército de los Andes eran negros. Claro, bueno. Entonces, ya ves de que podemos seguir todo el año. Es otro tema más, claro. ¿No es cierto? Eran negros. O sea, también olvidado totalmente. O sea, ¿qué es lo que pasa? No es que bajaron. Cuando llegan los inmigrantes, de pronto una población
digamos, pequeña, no era muy grande la Argentina, y le aparecen 6 millones de personas, los negros siguieron siguiendo los mismos, pero en porcentaje desaparecieron. No nos olvidemos que fue la infantería del ejército de Mitre, con la Triple Alianza contra el Paraguay. Entonces, de la misma forma muchos murieron en ese enfrentamiento. Entonces, hasta la reivindicación, cuando pasa ya a ser un paisano, cuando ya se integra a la sociedad, que está totalmente integrado a la sociedad, y lo termina Borges integrando, y dijo, bueno, sí, están, pero ahora están de otra forma. Claro. Ahora son los compadres y los hijos de los compadres. Los orilleros. Claro, son los orilleros, siguen estando. Claro, vos fijate que la situación geográfica es la misma. Permanentemente. ¿Te das cuenta? Son ciclos y arquetipos. El problema es que en la Argentina cada vez se fueron haciendo más grandes. Y aquello, vamos a hacer un análisis, estamos analizando, nadie está pontificando ni diciendo que sea así. Vos fijate que todo por lo cual lo corrieron al gaucho, o sea, cuando se incorpora a Buenos Aires, cuando queda ya con todas fronteras, porque esos alambrados eran todas fronteras, los usan para lo mismo que lo criticaron. Claro. Eran los guardaespaldas de los políticos. Claro. Bueno, Moreira es la imagen fiel. O sea, si empezamos a dar cuenta, cuando yo empecé a analizar el teatro argentino y toda la gauchesca, que va a ser un ciclo grande, o sea, por supuesto que vamos a charlar mucho ahí, porque voy a analizar obra por obra. No vamos a hacer una cosa general como hoy, porque fue traer a esto, sería una lástima no haber incorporado esto a este ciclo, que durará 6, 7, 8 programas, que no lo sé. Y ahora sí, entre tus escritos encontré uno que me gustó, porque tenía mucho que ver. ¿Te das cuenta que preparé mucho para me sacaste lo de Santos Vega, a ver qué encontraste? No, ahora me voy a otro lado. Me voy. Él está hablando de que esto ya es mucho más para acá. A ver, dale. Esto tiene más que ver con el final del siglo XIX y principio del siglo XX. Y me llamó la atención porque era muy chiquito, muy cortito dentro de tu obra. Digo, que Desolado se llama. Y dice, el champurreado era la burla de aquel recién llegado. Ya con eso podemos empezar a hablar de un montón de cosas. Había perdido casi todas las palabras por haber emigrado. No casi todas las había perdido. Qué difícil es hablarte si no tengo más palabras. Me las han robado. ¿Cómo expresarte que todo esfuerzo es en vano cuando lo natural está aquí y es complicado? No sabes cómo sufro por no saber decir te amo. Tan simple como es. La incomunicación. La incomunicación total. En un lugar, y después hiciste un escrito enorme, que ya lo vamos a tratar cuando hagamos el ciclo de teatro, de Eliminar Grande deja atrás su lugar, historia, su familia, sus afectos, su cultura, su idioma, deja todo. Renuncia para no renunciar. Vos sabés que esas cosas son interesantes, porque cuando vos te pones en el lugar del otro, como la proyección que nos habían dado en la escuela primaria, la Argentina pujante, la Argentina que tiene un horizonte amplísimo, todo lo que se repite en las campañas políticas y nunca llevamos a cabo, vos terminás repitiendo permanentemente eso y te olvidás de quién te trajo. Ya lo habían hecho olvidar a la generación anterior, más todavía porque ahí había una necesidad de integración muy fuerte, por eso se incorpora una educación casi militar en relación a que nosotros cuando veíamos una inspectora le teníamos miedo. Y eso yo ya en los 60 estaba todavía en la ciudadanía, ¿no? de cuidado que viene la inspectora. Hoy vas a una escuela, vas a la inspectora,
la sacan por la otra puerta. Pero el que llegara a la supervisión del ministerio era clave, y desde el director hasta el portero se ponían a disposición y se ponían a trabajar. ¿Y qué pasaba? En esa época nosotros llegamos a tener en la Boca de 20 maestros, 11 eran genoveses. ¿De nacionalidad? De la nacionalidad genoveses, y la mayoría eran o académicos o licenciados, tenían altos estudios. ¿Por qué? Porque habían sido republicanos, siguiendo la línea de Mazzini, que habían sido corridos por el gobierno austrohúngaro. Entonces acá fueron recibidos, en principio fueron recibidos por Rosas y después por los distintos gobiernos. Pero esto es lo que me llama la atención. ¿Por qué? Porque el mismo ministerio genera una ley, ahora no me recuerdo cuál es, pero estaba muy cerca de 1905, cuando Ricardo Rojas plantea la restauración nacionalista. En esa época estaba lo que te dije en 1907, lo de Schiaffino, con dejar el posicionamiento de nacionalidad por sangre y hacerlo por suelo. Entonces, en esa situación habían llegado cerca de 4 o 5 millones de habitantes y en el 70% eran italianos. Esto de nuestra madre patria tiene otra visión nacionalista. Ahora, en los puertos, la mayoría eran italianos. Algún día vamos a hablar del porqué de la madre patria, Claro, porque claro. es muy interesante. Algo te puedo tirar. Lo hicimos, Sí. hicimos un preámbulo cuando hicimos el ciclo de la Boca. Algo te voy a contar. Entonces, en base a esa mirada nacionalista, se asume que el castellano tiene que ser la única lengua. Porque en ese momento se hablaba más en los puertos italiano, o genovés o napolitano, según la preponderancia de la inmigración, que el castellano. Entonces, hay una estructura, ya te digo, muy fuerte educativa, buscando a los chicos, sacándoselos a la familia e incorporándolos a la escuela. Por eso nosotros tuvimos un sistema educativo tan fuerte y de una aceleración en cierta medida en conocimiento y contenidos, por la mecánica que tenía. Era inductivo, era vertical. Entonces, la inspectora cumplía casi una función policial. ¿Entendés? ¿Qué chicos están en el barrio? ¿Qué están viniendo? ¿Y por qué no vienen? Entonces, el reclutamiento de chicos fue impresionante, porque además estaban los padres sancionados si esos chicos se quedaban a trabajar con ellos. Así que ahí vos tenés un punto clave de por qué cambia tan rápidamente esto de la pérdida del lenguaje madre. Y cuando escucho, analizo y me compenetro con esta problemática, surge esto de tantos inmigrantes italianos, polacos, sirio-libaneses, que venían acá y venían sin poder hablar, ¿no? Entonces, esto tan simple que es decirle a una persona te quiero, te amo, ya se hacía hasta difícil, tenía que ser por una cuestión de gestos, no por la palabra. Y es en cierta medida lo que a mí me convoca cada vez más a investigar, ves, en el lenguaje. Vos en este caso lo desarrollás. Yo lo desarrollo a través del teatro y la literatura. De la literatura. Yo lo empecé a desarrollar a través de la imagen, y muchas veces se confunde que las artes plásticas, ¿ves?, al trabajar con imagen no es lenguaje, sino es una técnica de expresión. Y nosotros reivindicamos este planteo del lenguaje porque tiene imágenes arquetípicas. Y cuando vos trabajás sobre un lenguaje de arquetipos, que es esto, que vos ahí hiciste tanto hincapié entre el gaucho perseguido, entre la relación de alguien que está caído del sistema, fuera del sistema. Entonces, cuando vos me decís, che, esta imagen, ¿quiénes son los que se cayeron del sistema? Y no tenés que ir al gaucho hoy. Estamos casi todos los argentinos. Entonces, en esa situación, ¿ves?, es más fácil, arquetípicamente, poner un símbolo que te una una situación con otra. Ahora, eso no mantiene
un planteo lingüístico literal histórico, lineal. Cuando estamos hablando de arquetipos, es cíclico. Sigue un proceso como el que tenemos hoy en Buenos Aires, que por más que haya un lindo día, sí, un lindo sol, casi de verano, pero entramos en otoño. Y este seguimiento va a ser un ciclo de 12 meses. Eso la población que había vivido en el campo, que había trabajado, ves, en las costumbres de hacerte la vida laburando, porque tenías que esperar el ciclo de la naturaleza, nadie se lo replanteaba. Por lo tanto, esto que te planteaba Mitre en esta bella poesía. Y hay mucho más, fíjate que está más en ese criterio de reivindicar a esa persona que no es un intelectual, pero que tiene todo el conocimiento porque fue formado en esos ciclos arquetípicos. Y lo que tiene el arte cuando te pega, cuando te llega, por eso es tan fuerte lo de Moreira o Santos Vega o Segundo Sombra, porque va más allá del estereotipo del personaje. Pega profundamente porque te llega al plano humano del sufrimiento de esa persona. Entonces vos muchas veces a través de la imagen, vos podés llegar ahí. Ahora, lo que me replanteaba permanentemente es por qué, por la imposición de uno o de otro, nosotros vamos perdiendo en cierta medida esta riqueza. Acordate que la imagen que nosotros teníamos cuando éramos pibes era en cierta medida el caldo de cultivo se daba en la formación de ese gran puchero, ¿no? Ahora no me sale la palabra justa, pero tenía otra imagen, que era aquello que se fundía en cierta medida, el crisol de razas, en el crisol de razas. Ahora, cuando se funde, perdés la riqueza y la diversidad, porque pasamos a ser todos sin saber qué somos. Ahora, perdóname, la mentira del crisol de raza se ve claramente cuando haces el teatro de de las primeras décadas del siglo XX. Claro. Y ahí te vas a dar cuenta, claro, de la mentira. Claro. Y te iba a decir algo, de que vos hablabas, sí, de algo circular. Vos sabés que muchos años después, don Alberto Bacareza escribe un libro que es muy poco conocido, que lo conseguí nada más que de casualidad, que se llama La Biblia Gaucha. Bueno, claro. Algún de eso, sí, lo vamos a hablar. Sí. Y él tiene no menos de 20 obras que son gauchescas. Claro. Pero vistas desde la perspectiva de los años 50. Es que, fíjate ahí... Fíjate cómo se vuelve a repetir, claro, pero desde otro punto de vista la misma temática. Mira, nosotros en los 80... Cuando digo nosotros, éramos un grupo de estudiantes que pretendíamos reivindicar la imagen originaria, no por un planteo desde el punto de vista de reivindicar algo que era nuestro propio en sí, esencialmente propio, pero sí algo que desconocíamos, que sabíamos por esta misma iniciativa de los ministerios de educación que tuvieron, de rever una Argentina que se olvidaron de ese pasado. Entonces, nuestra generación post-Malvinas, que es clave también ese punto de referencia, reivindica todos esos olvidados, ¿no? Y más nosotros que decíamos que, ¿por qué nosotros estamos hablando, qué sé yo, de Lascaux o de Altamira, de pintura rupestre, y no estábamos hablando ni de Río de Pintura, ni de Cerro Colorado, ni de Incahuasi, o de tantos lugares que hay en la Argentina? Entonces, la reivindicación era, empecemos a aprender desde acá. Y ese planteo, ¿ves?, nos empezó a meter en este juego. Ahora, no era que estabas en contra de unos o del otro. No es en contra de nadie. Claro, es mostrar la verdad. Es que hay distintos perfiles. Y como nosotros, muchas veces en esa época, había un chauvinismo muy fuerte, y ya esto de ser argentino implicaba ponerte la camiseta y ya sabías lo que era, perdías todas estas riquezas.
hoy la mayoría de todos los conflictos que hay con las cooperativas, si hay una estructura cooperativa socialista, fueron las de estos inmigrantes que con nada, sin pedirle a nadie, haciendo de ellos, de su propio trabajo y recolectando plata para seguir creciendo. Hoy vas a Córdoba, vas al norte de Santa Fe, a la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, con los polacos algodoneros. O sea, ahí tenés vos estructuras que se hicieron en sí mismas gracias al asociarse, independientemente. Todo ese ritual que nosotros hasta llegamos a las cooperadoras de las escuelas. Me acuerdo yo, suponete, en Ciudadela, nosotros teníamos la imagen, que todavía debe estar el club, la Sociedad de Fomento de Villarminia. ¿Ves? Todas articulaciones, instrumentos que eran netamente europeos. De americanos nada. Eran netamente europeos que se trasladaron y se transpusieron acá. Ahora, eso como lo hicimos propio, muchas veces creemos que es innato, y no es innato. Hubo siglos atrás de trabajo, de peleas, de equivocarse, de darse cuenta que por ahí se podía salir, de que por ahí había alguna herramienta. Entonces, en ese sentido, ¿ves? La inmigración nos ha brindado tanto, que muchas veces, yo que era reivindicador de esa América profunda, digo, pero, ojo, que muchas veces me lo criticaban, porque me decían, ¿y vos qué tenés que ver con los indios? ¿De qué estás hablando? Y yo estaba tan metido en esta temática que decía, pero no sabemos absolutamente nada de esto. ¿Cómo puede ser que lo neguemos? ¿Viste? Y bueno, esta mirada nacionalista que partía del 25 de mayo para adelante, como los planteos de don Julio Menville, allá por Versalles, negaba, ¿ves?, toda esta tradición. Entonces, ahí vos tenés un proceso. Y no sé por ahí ¿qué tiempo tenemos? No, ya estamos en 3 minutos, me están haciendo unas señas de control. Entonces cierro con esto, para unificar un poco el criterio de... Y la seguimos el sábado que viene. Sí, por supuesto. Vos fíjate que la idea, en cierta medida, que apuntamos con el programa, era, por un lado, lo que nos explicaba de todo el conocimiento originario a través del conocimiento de las plantas pastorarenas, con toda la parte etnográfica, conocer lo que era esa sociedad, su cosmovisión, su relación. La otra mirada nos la da Ana María, con relación a Ana María Llamazares, con relación a todo este aporte que hace esta estructura también europea de la antropología. Y ella, como esta búsqueda de esta necesidad, como a mí me fue el surgimiento de analizar los lenguajes a través de la imagen, a ella fue a través de la imagen, pero desde el chamanismo. Esto que vos planteaste era la búsqueda de ese nuevo proyecto, de esa nueva Argentina, que estaba a principios del siglo 1900, que necesitaba una imagen y una estructura mitológica. Ahora, cuando se trata de imponer... Pero venía de toda la... Pero cuando se trata de imponer, nos estamos perdiendo todos estos perfiles. Claro. Y fíjate que lo difícil, siempre digo, es cómo complementamos las partes. Claro. No cómo nos imponemos uno sobre el otro, sino esta riqueza de este conocimiento que está y que es perenne en América, cómo nosotros lo habilitamos, no para generar conflictos de autodominio, sino específicamente para que se complementen con todas las estructuras que están en nuestro país actualmente. El sábado que viene vamos a contar, o por lo menos voy a contar la anécdota de la peor masacre que se hizo de inmigrantes en Argentina. Bueno. Una noche salieron a matar inmigrantes y los mataron a todos. Eso fue en Tandil, fue terrible, y esa tendencia, ¿no? O sea, porque nadie niega al indio, nadie niega al extranjero, nadie niega nada, pero son partes de la historia. No te olvides hay que ponerlo sobre la mesa. No te olvides de la magistral obra de Bayer de la Patagonia Rebelde.
Claro, no. Pero esta fue verdaderamente, es espeluznante. La historia del Tratadiós que sale todo el que era extranjero lo mataron la noche del 1 de enero. Así empezaba en el año limpio. De la semana trágica. La frase más común, yo argentino. Te cuento de que si la ves, vos no la estás mirando. No la miro, pero cierro con esto. El yo argentino era porque no estabas implicado en ideas revolucionarias. Eran todos los inmigrantes. Entonces, el yo argentino famoso era implicado, yo no tengo nada que ver. Y así me despido hasta el sábado que viene, que tendremos un programa también de excepción. Bueno, hoy me llevaste a un terreno que yo ni sabía dónde íbamos, así que bueno, fantástico. Bueno, no importa, pero es mucho de esto, hay mucho de eso. Si vos estudias el teatro, la literatura y después la historia del tango, como viene, tenemos exactamente los mismos temas que tratar. Hasta el sábado que viene. Gracias, Teresa. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina